Hola y bienvenidos a mi canal. Estoy muy feliz de estar una vez más acá con ustedes. Me presento por si no me conocen, me llamo Romina Pegoraro y soy la dueña de este canal. Bueno, hoy les voy a estar resumiendo El caballo y el muchacho. Les presento la portada por si no la conocen. La verdad es que este libro me gustó muchísimo, a pesar de que no está centrada en los personajes principales. La verdad es que los personajes principales son mencionados en cierto punto de la historia, pero no sé, espero que la disfruten tanto como lo disfruté yo. Como siempre digo, me encanta leer y me encantaría que ustedes también conozcan esta historia. Un niño llamado Cor nació en la tierra de Archenland, como el hermano gemelo de Corwin, ambos hijos del rey Lune. Cuando era un bebé, Cor, junto con su hermano, fue llevado a Narnia por sus padres para ser bendecido por un sabio centauro. El centauro predijo que algún día Cor salvaría a Archenland del mayor peligro en el que jamás se encontraría. Pero uno de los señores que trabajaba para el rey Lune, Lord Bar, secuestró a Cor para tratar de evitar que esto sucediera. El rey Lune persiguió a los secuestradores mar adentro, pero cuando el traicionero de Lord Bar supo que su barco sería capturado al séptimo día, envió a Cor en un bote con un caballero, y murió cuando su barco fue capturado. El caballero le dio toda la comida que tenía a Cor y murió de hambre, pero finalmente Aslan empujó el bote a tierra. Más tarde, Cor fue encontrado por un pescador de Carlomen llamado Arshish. Este hombre llamó al niño Yasta y fue criado como un esclavo. Un día, Arshish y Yasta fueron visitados por un Tarkán, un señor de la gran nobleza, y su caballo, quienes necesitaban hospedarse por unas horas para luego continuar con su viaje. Mientras Arshish y el Tarkán hablaban, Yasta se enteró de cómo lo habían encontrado cuando era pequeño. El Tarkán tenía interés en comprar a Yasta para que sea su esclavo, y Arshish tenía un buen dinero a cambio. Yasta se encontraba escondido escuchando la conversación y decide escapar, pero se da cuenta que el caballo del Tarkán le dirigió unas palabras. Este caballo podía hablar y le contó sobre las tierras que se encontraban al norte, y los dos decidieron escapar de Carlomen. Nos enteramos que el caballo se llama Bree. En realidad su nombre es más largo e imposible de decir, se los dejo en la pantalla. Yasta decide abreviar su nombre para que sea más fácil. Bree, cuando era pequeño, fue secuestrado de Narnia cuando se desvió demasiado hacia el sur. Desde ese momento ocultó su verdadera identidad como caballo parlante y fue vendido al Tarkán. Bree fue a la guerra muchas veces y fue bien tratado, pero sin embargo nunca dejó de intentar formular un escape para regresar a su tierra natal. Bree le enseñó algunas cosas a Yasta, como a cabalgar y no caerse en el intento. Luego de varias semanas y caídas, logró aprender. Una noche ambos fueron atacados por un león, momento en el que Bree confesó que le tiene terror a estos animales. Mientras huían del león, los dos se encontraron con Aravis, una tarquena, una chica de la gran nobleza, que escapa de su hogar porque habían arreglado su matrimonio con un anciano y no quería saber nada al respecto. Aravis estaba acompañada por un caballo parlante llamado Win. Dado que todos se dirigen a Narnia, acordaron viajar en conjunto. Cuando llegaron a la capital llamada Tashbaan, el grupo se separó. En el camino, Aravis encontró a una vieja amiga llamada Larasin. Eventualmente llegaron a esconderse en la habitación secreta del emperador. Allí escucharon una conversación entre el emperador, el príncipe Radash y Aosta, el hombre con el que Aravis debía casarse. Aosta fue retratado como servil y adulador, inclinándose completamente postrado ante el rey y aceptando patadas en el trasero por parte del engreído príncipe. Radash estaba furioso porque la reina Susan de Narnia lo había rechazado. Quería ir a Narnia para capturarla y obligarla a casarse con él. El plan consistía en conquistar Archenland, un reino en la frontera de Narnia. El emperador estuvo de acuerdo, pero después de que el príncipe se fue, el emperador le dijo a Aosta que le importaba poco si el príncipe Radash tenía éxito o moría. Mientras tanto, Yasta fue confundido con el príncipe Corwin de Archenland, su hermano. Obviamente ninguno de los dos sabía esto. Corwin estaba visitando Carlomen bajo el cuidado de una delegación narniana, encabezada por la reina Susan y el rey Edmund. Con la ayuda de la Saralin, Aravis, Bree y Win pudieron atravesar Tashbaan y reagruparse en las tumbas de los reyes antiguos, donde se reunieron con Yasta, quien logró escapar de la delegación de Narnia cuando se encontró con el verdadero príncipe Corwin y lo ayudó. Una vez todos juntos, el grupo decidió viajar a Ambar en Archenland para advertirle al rey Lune sobre la invasión.
Fue un viaje de 3 días sin escalas, a través del gran desierto. Todos durmieron una vez que llegaron al río. A la mañana siguiente, al darse cuenta de que habían perdido demasiado tiempo, se vieron obligados a partir de nuevo a galope. En el camino, otro león los atacó, lastimando la espalda de Aravis, obligándolos a seguir por puro terror. Cuando llegaron, se encontraron al ermitaño de la Marcha del Sur, un hombre muy anciano que vivía en la frontera sur de Archenland. Este hombre insistió a Yasta a seguir solo, dejando atrás a Bree y Wyn completamente exhaustos, junto a Aravis gravemente herida. Durante su recuperación, Aravis y los caballos fueron visitados por Aslan. Aslan dijo que los había perseguido para que pudieran llegar a Archenland a tiempo, y le dijo a Aravis que le había lastimado por un motivo. Aravis, cuando escapó de su casa, drogó a la esclava de su madrastra para que no notara su ausencia. Esta esclava fue castigada de manera muy dura, y Aslan quería que Aravis sintiera lo que sintió aquella mujer. Finalmente Yasta pudo contarle al rey Lune sobre el ataque, y el rey corrió de regreso a Ambar para preparar sus defensas. Aunque Yasta se quedó atrás, ya que no podía montar el caballo que le habían dado lo suficientemente rápido. Esa noche Yasta se reunió con Aslan, quien le explicó cómo había llegado a Carlomen y cómo fue criado por el pescador. Aslan se aseguró de que Yasta encontrara el camino a Narnia, lo que le permitió contarles a los narnianos sobre el ataque a Archenland. Chervi, un ciervo, al enterarse de esto, fue corriendo a decirles a los hermanos Pevensie. Poco después de esto se encontró con un ejército de socorro narniano, que venía a ayudar al rey Lune. Gracias a esto, Yasta se encontró nuevamente con Corin y luchó en la batalla que condujo a la captura de Rabadash y la destrucción del ejército Carlomen, cumpliendo la profecía que se había hecho sobre Yasta cuando era más pequeño. Después de la batalla, el rey Lune reveló que Yasta era en realidad su hijo Cor, perdido hace mucho tiempo, y lo presentó oficialmente a su gente, preguntándole si alguno de ellos tenía alguna duda sobre la identidad de Cor, y nadie las tenía. Al otro día, el rey Lune le mostró a su hijo Cor el castillo, y le explicó que él será rey algún día. Pero Cor no quería ser rey, y preguntó si su hermano Corin podría serlo, pero Lune le explicó que nació primero por 20 minutos y que le corresponde a él ser rey. Corin estaba feliz porque sería príncipe y tendría toda la diversión. Aquella fue la primera pelea de hermanos de las muchas que habría, obviamente amistosamente. Los gemelos se adoran. Al pasar los años, Corin se convirtió en un boxeador famoso y se ganó el apodo de Puño de Trueno, porque derrotó a un oso parlante que había vuelto a sus costumbres salvajes. Si se preguntan qué pasó con Cor y Aravis, ambos tuvieron muchas discusiones y peleas, pero siempre terminaban haciendo las paces. Así que años más tarde, cuando se hicieron mayores, estaban tan acostumbrados a discutir y a volver a ser amigos que se casaron para poder seguir haciéndolo de un modo más cómodo. Tras la muerte del rey Lune, se convirtieron en buenos monarcas de Archenland. El Ram, el Magno, el más famoso de todos los reyes de Archenland, fue su hijo. Los caballos Bree y Wyn vivieron felizmente hasta una edad muy avanzada en Narnia, y ambos se casaron, aunque no entre sí, y no pasaban muchos meses sin que uno o los dos cruzara a trote el desfiladero para visitar a sus amigos en Ambar. Y así termina este libro. Espero que les haya gustado la historia. Obviamente yo les recomiendo leer el libro porque no hay nada como leer la historia original. Un resumen saltea muchísimas partes, muchísimos pensamientos de los personajes y sinceramente si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo muchísimo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.